El caso de los asesinatos de la tienda de yogur de Austin se convirtió en uno de los crímenes más impactantes y desconcertantes de la historia de Texas. La noche del 6 de diciembre de 1991, 4 adolescentes fueron brutalmente atacadas dentro de un local llamado I Can't Believe It's Yogurt. Y todo esto después de que el negocio cerrara. Lo que en un principio comenzó como un incendio reportado por un patrullero terminó revelando una escena devastadora que marcó para siempre a la comunidad. Y se dio inicio a una investigación que se prolongaría durante décadas. A pesar de los avances forenses y los múltiples intentos por resolver el caso, la investigación estuvo plagada de pistas contradictorias, de sospechosos descartados y de un ADN misterioso que durante años no pudo ser identificado. No fue hasta este año, en 2025, cuando gracias a las nuevas técnicas de análisis genético, las autoridades lograron vincular el ADN de este caso con uno de los criminales más crueles de los que se tiene memoria. Así que ya sabéis, si queréis enteraros de este caso, quedaos a ver este vídeo. ¿Quién será ahora? ¿Hola? Sí, no me interesa una alarma para mi casa. No, tampoco quiero un cambio de tarifa ni clases de pádel. Gracias. ¿Cansada de recibir llamadas comerciales a todas horas? ¿Harta de ver tu correo lleno de spam, sorteos falsos y ofertas rarísimas? Pues quizás el problema no está en tu móvil ni en tu bandeja de entrada. El problema puede estar en internet. Y es que tu información personal está expuesta a cientos de páginas web sin que tú lo sepas. Tu nombre, tu dirección, tu email, tu teléfono e incluso el de tus familiares aparecen en buscadores de personas, directorios comerciales y base de datos que venden esa información a empresas. Y aquí es donde entra Incogni, que es el patrocinador del vídeo de hoy y una herramienta que descubrí hace poco y que sinceramente me parece imprescindible. Incogni rastrea y elimina tu información personal de internet de forma legal y automática. Lo que hacen es contactar con cientos de sitios web y corredores de datos y les obligan a eliminar todo lo que tienen sobre ti. Y no hablamos solo de marketing, hablamos de proteger tu identidad, de evitar el acoso, el doxing, los fraudes y todo lo que puede pasar cuando alguien consigue tus datos. Y una de las funciones que más me gusta de Incogni es Custom Removal. Si tú misma encuentras un sitio web donde aparece información tuya, como por ejemplo tu nombre, tu dirección o tu teléfono, simplemente le mandas ese enlace y ellos se encargan de todo. Tú no tienes que enviar correos ni rellenar ningún tipo de formulario. Incogni lo hace todo por ti. Y además cada año hay más filtraciones de datos en internet. Y según el último informe del Identity Theft Resource Center, los ataques crecieron en más del 200% solo en un año. Y muchos de esos datos acaban en webs públicas. ¿Y cómo funciona? Pues muy fácil. Lo primero es registrarse en Incogni, luego les das tu autorización legal con solo un clic y por último ellos rastrean y eliminan tus datos automáticamente. Además luego te envían informes mensuales para que sepas en cuántas webs han eliminado tu perfil. Y además podéis usar Incogni sin riesgo gracias a su garantía de devolución en 30 días y ahora mismo si usáis el código LADA obtenéis un 60% de descuento en el plan anual. Así que os dejaré el enlace directo tanto en la descripción como en un comentario fijado de este vídeo. Y dicho esto, ahora sí, vamos con el vídeo. Las víctimas. Amy Ayers. Amy nació el 31 de enero de 1978 y desde muy pequeña fue introducida en el mundo ganadero y el estilo de vida vaquero que inspiran las grandes llanuras de Texas. Muy pronto desarrolló una auténtica fascinación por el aire libre y todo lo que la naturaleza podría ofrecerle. Amy tenía una conexión especial con los animales y disfrutaba dedicándoles su tiempo libre. Entre sus aficiones favoritas estaban la pesca y los caballos, pasión que la llevó a enamorarse de las competencias ecuestres. Con apenas 3 años, Amy ya participaba en concursos de caballos en distintos puntos de Texas. Incluso llegó a aprender la técnica cutting horses, que es una disciplina en la que la jinete y su caballo deben separar una vaca de su manada y mantenerla apartada.
Y esto se trata de una habilidad compleja y que requiere de mucha destreza, especialmente para una niña tan pequeña. En resumen, Amy parecía haber nacido con un don natural para comunicarse con los caballos. Y estas pasiones tan profundamente arraigadas en ella se mantuvieron durante toda su adolescencia. Cuando Amy no estaba en el establo, dedicaba su tiempo a enseñar trucos a sus perros o acercarse a las mascotas de otras personas. Tenía una sorprendente capacidad para atraer animales de inmediato, como si su energía los llamara. Y ese espíritu la acompañaba a todas partes, al rodeo, donde acompañaba y animaba a su hermano Sean, o a las reuniones del equipo de anuario de la escuela secundaria Burnet. Además, después de clases, Amy asistía al taller juvenil de Future Farmers of America, donde era vicepresidenta. Y también participaba en el show ganadero del condado de Texas. Todo esto formaba parte del camino hacia cumplir el sueño que ella deseaba, que era tener caballos en un amplio terreno y dedicarse al cuidado de animales como veterinaria. Con su talento natural y su dedicación, no cabe duda que habría logrado su objetivo, de no haber sido por aquel último y trágico paseo a la yogurtería con su mejor amiga Sarah Harbinson. Sarah Harbinson. Sarah nació el 28 de octubre de 1976 y desde muy pequeña mostró también un amor por actividades en el aire libre y un espíritu competitivo muy parecido al de su mejor amiga Amy. A Sarah le encantaba practicar deportes, especialmente el baloncesto, y siempre buscaba formar parte de algo, esforzándose para dar lo mejor de sí misma. Sarah no se detenía ante nada y se apuntaba a todo lo que podía, y además de jugar baloncesto, se unió también al equipo de animadoras y animaba después de sus propios partidos. Al llegar a la secundaria, destacó también en el equipo de voleibol femenino. Y este estilo de vida activo no preocupaba a los padres, sino todo lo contrario. Frank y Bárbara la animaban a perseguir sus pasiones y alcanzar la grandeza. Sarah también se involucró en otras organizaciones escolares como el Future Farmers of America, al igual que Amy. Pero su actividad extracurricular favorita era mostrar ovejas en competiciones locales de la feria del condado, actividad que compartía con su hermana mayor Jennifer. Jennifer Harbinson. Jennifer Harbinson nació el 9 de mayo de 1974, aproximadamente 2 años y medio antes que su hermana Sarah. Desde pequeña, ella, su madre y su hermana compartieron un vínculo muy fuerte. En 1980, Bárbara, la madre de las 2 niñas, se casa con Frank. Y es entonces cuando la familia creció a 4 integrantes. Era una familia feliz y consolidada por el apoyo mutuo, y gracias a ese entorno, Jennifer se parecía mucho a su hermana menor. Ambas eran alentadas a dar lo mejor de sí y a desarrollar sus talentos. Jennifer era baja y menuda, rápida e ingeniosa, pero también segura de sí misma y muy atlética. Le encantaba socializar en la escuela y gran parte de su energía la dedicaba a los deportes, y al igual que el resto de las víctimas, Jennifer también participaba en el programa de Future Farmers of America. Y allí llegó a ser presidenta del capítulo local y vicepresidenta del distrito. Al igual que su hermana, Jennifer también destacaba en los deportes. Desde pequeñas jugaron t-ball y más tarde Jennifer destacó como atleta en pista. Las habilidades atléticas de Jennifer la preparaban para cumplir su sueño de participar en carreras de barriles de rodeo, una meta perfecta para alguien con sus intereses y talento. Sin duda, las hermanas Jennifer y Sarah compartían muchas similitudes y su madre las describía como únicas, leales y sobre todo maduras para su edad. Esa madurez fue lo que llevó a Bárbara a permitir que su hija mayor Jennifer trabajara algunos turnos nocturnos a tiempo parcial en la yogurtería I Can't Believe It's Yogurt. De esa manera, Jennifer contribuía a pagar una camioneta Chevy S10 que su padre biológico le estaba consiguiendo. Pero en un giro trágico, este plan aparentemente inocente la condujo unos meses después hacia la tragedia junto con su compañera de turno. Eliza Thomas. Eliza Thomas nació el 16 de mayo de 1974 en el condado de Travis, en Texas. Aunque sus padres se divorciaron cuando ella era muy pequeña, mantuvo un vínculo muy cercano con su madre y creció junto con su hermana menor, Sonora Thomas. Como muchos otros jóvenes del centro de Texas, Eliza disfrutaba de la música country y del baile.
En su adolescencia salía a eventos de baile con su mejor amiga de entonces, una chica llamada Michelle. La madre de Lisa dice que uno de los recuerdos más bonitos que tiene de su hija es cuando se reunía con sus amigas antes o después de salir a bailar. Y que ahí se arreglaban, se ponían ropa bonita, se maquillaban y se reían durante las sesiones de fotos caseras. Ese ritual juvenil inspiró a Elisa el sueño de convertirse algún día en modelo y su manejo con productos de belleza se convirtió en un pilar para sus aspiraciones. Elisa, al igual que sus amigas Jennifer, Sarah y Amy, también amaba a los animales y participaba en el programa Future Farmers of America. Incluso usaba esas actividades para así apoyar su objetivo de convertirse en modelo, vendiendo los cerdos que mostraba en las competiciones del condado para financiar su primer portfolio. Esa misma dedicación la llevó a conseguir un trabajo como encargada del cierre nocturno en la yogurtería local. Y tristemente fue este empleo el que la acercó hacia la tragedia en diciembre de 1991. Viernes 6 de diciembre de 1991, 16:30 horas. Alrededor de las 4:30 de la tarde, Barbara Harbinson llega a su casa después del trabajo y allí se encuentra sentada en el sofá a su hija menor Sarah, tomando un aperitivo. Sarah le comenta a su madre que aquella noche había quedado para salir con su amiga Amy y le preguntó si luego Amy podría quedarse a dormir con ella. Barbara aceptó, ya que nunca vio nada malo en que las dos jóvenes salieran juntas, y además les sugirió que fuera Jennifer, la hermana de Sarah, quien las acercara al centro comercial, ya que quedaba cerca de la tienda de yogures donde Jennifer trabajaba. Y además iba a ser Jennifer quien traería a las niñas de vuelta a casa después de su turno. Unos minutos después de esta conversación entre Sarah y su madre, Jennifer llega de la escuela para prepararse para ir al trabajo. Ahí la madre le cuenta el plan y le dice que tendrá que llevar a su hermana y a una amiga al centro comercial y recogerlas al salir del trabajo. Y Jennifer aceptó con gusto. 17 horas. Poco después de las 5 de la tarde, Jennifer y Sarah salen juntas de su casa rumbo al centro comercial, y esta fue la última vez que Bárbara vio a sus hijas. Jennifer deja a Sarah y a Amy en el centro comercial y se registró en su turno para el cierre en la yogurtería I Can't Believe It's Yogurt. Y haría ese turno junto con su compañera de trabajo, Elisa Thomas, y durante las primeras 4 horas todo transcurrió con normalidad. 22 horas. Alrededor de las 10 de la noche, varios clientes vieron a las 4 chicas dentro del local. Estaban felices y comportándose con normalidad. Y esta sería la última vez confirmada que alguien las vio con vida. Entre las 10 y las 11:47 de la noche, las 4 amigas fueron atrapadas dentro de la tienda y supuestamente, y según las autoridades de la época, por múltiples atacantes. Los agresores las amordazaron, abusaron de ellas y luego las asesinaron a sangre fría con tiros en la cabeza de balas del calibre 22. Después de esto, los atacantes apilaron los cuerpos en el almacén de la tienda y los verterían con un acelerante alrededor de toda la escena. Y finalmente le prendieron fuego al local y escaparon en la oscuridad. 23:47 horas. Exactamente a las 11:47 de la noche, un oficial de policía de Austin patrullaba la zona y detectó el incendio en la yogurtería. De inmediato este agente llama a la central y los refuerzos llegaron al poco tiempo. Pero por desgracia ya era tarde. Justo después de la medianoche del sábado 7 de diciembre, las autoridades descubrieron los cadáveres de Elisa, Jennifer, Sarah y Amy. Los cuerpos de Sarah, Elisa y Jennifer estaban desnudos y carbonizados, casi hasta quedar irreconocibles. Por otro lado, el cuerpo de Amy fue hallado en una sección distinta de la tienda, con una tela de tipo media atada alrededor del cuello y con quemaduras de segundo grado que cubrían aproximadamente el 30% de su cuerpo. Todas las víctimas tenían las manos atadas con ropa interior y la boca amordazada con tela. Se cree que los cuerpos fueron apilados en el almacén uno encima de otro, pero que Amy aún seguía con vida y logró escapar y arrastrarse antes de recibir un disparo adicional. Por esto se pensaba que ella estaba en otra parte de la tienda. Y se presume que todas habían fallecido antes de ser quemadas.
Unos días más tarde, el lunes 9 de diciembre, las autoridades confirmaron que múltiples personas participaron en el robo, el cual terminó en homicidio. Decían que no habían señales de entradas forzadas y que los objetos utilizados para atacar a las chicas se encontraron dentro de la tienda esa misma noche. Por esto se barajaba la teoría de que fuera un robo frustrado. Al día siguiente, el martes 10 de diciembre, la ciudad de Austin lloró la pérdida de las 4 chicas. Se celebró un funeral al que asistieron más de 1.500 personas y el jueves 12 de diciembre el juez de distrito estatal selló informes de autopsia para proteger la evidencia y mantener la investigación como confidencial. El 14 de diciembre se detiene en el centro comercial a un hombre llamado Maurice Pierce, el cual fue arrestado por tener en su posesión un arma del calibre 22. Fue el detective Héctor Polanco quien condujo el interrogatorio y lo interrogó sobre los asesinatos en la yogurtería. Y durante ese interrogatorio, Maurice Pierce declaró que un amigo suyo llamado Forrest Wilborn había usado esa misma arma en los homicidios. Pero esta pista de Maurice Pierce fue archivada el 23 de marzo de 1992 después de que se retirara de la investigación al detective que había llevado a cabo su interrogatorio. Esto era porque este detective tenía un historial sobre coaccionar para tener falsas confesiones. Durante los siguientes 3 o 4 años después de los asesinatos, el Departamento de Policía de Austin recibió varias pistas, pero no se realizó ningún arresto. Con esto, el caso de la yogurtería comenzó a consolidarse como un trágico misterio que posiblemente jamás se resolvería. A finales de 1996 y principios del 97, designan al detective Paul Johnson en el caso. Este hombre comenzó a revisar con detalle el expediente de la antigua pista relacionada con Maurice Pierce. Y a principios del año 1999, los forenses analizaron el arma del calibre 22 que se le había cogido a Maurice Pierce. ¿Qué ocurre? Que al compararla con las balas de la escena del crimen, los resultados mostraron que el arma no coincidía con la de los asesinatos. Aún así, la policía detuvo a los supuestos cómplices que Maurice Pierce decía que había tenido para cometer el crimen. Uno de ellos era un hombre llamado Michael Scott, el cual después de 20 horas de interrogatorios confesó haber participado en los asesinatos. El otro de los supuestos cómplices era un hombre llamado Robert Burns Springsteen IV, el cual, después de 5 horas de riguroso interrogatorio, también admitió haber abusado de Amy y ayudado a asesinar a las demás chicas. Un par de semanas después, el 5 de octubre de 1999, el juez firmó las órdenes de arresto para Maurice Pierce y los 3 hombres que decía que eran sus cómplices. Y todos ellos fueron arrestados al día siguiente, acusados de asesinato capital. Ese mismo año, el 1 de diciembre, la policía recopila muestras de sangre y ADN de los 4 sospechosos para cotejarlas con la evidencia encontrada en la escena del crimen. Unos días después, el juez ordenó que Maurice Pierce y Forrest Wilborn fueran juzgados como adultos, a pesar de que tenían 15 y 16 años respectivamente. Pero en el caso de los otros 2 sospechosos, Springsteen y Scott eran mayores de edad, ya que tenían 24 y 25 años respectivamente. Por lo tanto, para ellos 2 se pedía la pena de muerte. En un giro judicial, el juez desestimó el cargo de asesinato contra Forrest Wilborn, pero el proceso continuó para los otros 3 sospechosos. En el caso de Robert Springsteen, a pesar de la falta de evidencia física, el juez concluyó con un veredicto de culpabilidad. Y con esto, en junio de 2001, Springsteen fue condenado a muerte. 16 meses después de esta condena fue el juicio contra Michael Scott y también fue declarado culpable de asesinato. Pero en este caso, Michael Scott fue condenado a la cadena perpetua. Ya solo quedaba por juzgar a Maurice Pierce, que era quien había confesado todo y quien había implicado al resto de sospechosos. Pero en un giro judicial, el fiscal solicitó que desestimaran los cargos de asesinato contra Maurice. Esto era porque consideraban que no había evidencia suficiente como para condenarlo, y por esto Maurice Pierce fue liberado tras pasar más de 3 años en prisión.
Como veis, de los 4 sospechosos iniciales de este caso, 2 de ellos, los menores de edad, fueron desestimados como sospechosos y no llegaron a ser juzgados. Y solo 2 de ellos, los mayores de edad, fueron condenados. Pero no sería hasta el 30 de mayo de 2006 cuando la Corte de Apelaciones Penales revocó la condena de Springsteen. Esto era porque se argumentaba que la confesión escrita había sido utilizada indebidamente en su contra durante el juicio. Y por esa misma razón, un año más tarde, el 6 de junio de 2007, también se revoca la condena a Michael Scott, quedando los dos en libertad. El caso volvió a dar un giro significativo en la primavera de 2008, cuando los fiscales anunciaron que los avances en tecnología de ADN habían revelado un perfil masculino previamente no detectado en un frotis vaginal que se le había tomado a Amy Ayers. Y resulta que ese perfil genético no coincidía con ninguno de los 4 sospechosos originales. Más adelante, en junio de 2009, ese mismo perfil genético se encontró también en el cuerpo de una de las hermanas Harbinson. Y tampoco coincidía con ninguno de los sospechosos investigados. Y esta ya fue la prueba definitiva para exculpar a los 4 sospechosos. Con esto ya habían pasado casi 19 años de los crímenes y hasta aquel día no se había encontrado ninguna coincidencia con las muestras de ADN halladas en la escena. Y por lo tanto no existían pistas activas para continuar la investigación, así que el caso quedó abierto pero sin resolver. Pero como os he comentado, fue el 26 de septiembre de este mismo año, en 2025, cuando el caso de los asesinatos de la tienda de yogur volvió a aparecer en las primeras planas de todos los medios cuando las autoridades hicieron un anuncio sorprendente. Teorías y errores policiales. Antes de que en este año se descubriera a quién pertenecía el ADN de la escena del crimen, es importante entender cómo la incompetencia y las prácticas corruptas de las autoridades complicaron la investigación en su día. Como os he comentado, desde un principio del caso hubieron 4 sospechosos principales y 2 de ellos llegaron a ser condenados. Esto fue porque el detective Héctor Polanco había intimidado durante los interrogatorios a Maurice Pierce para que afirmara que el arma calibre 22 que se había encontrado fue usada por su amigo Forrest Gelbon en los homicidios. Así que básicamente este detective forzó a Maurice a que hiciera una confesión falsa. Esto desencadenó unos arrestos injustos, afectando a hombres inocentes e incluso 2 de ellos, Michael Scott y Robert Springsteen, fueron condenados por estos hechos. Y en lugar de centrarse en una investigación real, en ese momento la policía y la fiscalía siguieron pistas falsas basándose en una confesión que no era cierta. Porque evidentemente no existía ninguna conexión entre estos 4 hombres y la escena del crimen. La falta de rigor y las tácticas corruptas retrasaron la verdadera justicia, un patrón tristemente repetido en muchas otras investigaciones defectuosas. Los interrogatorios de estos jóvenes fueron tremendamente coercitivos. 2 de ellos eran menores de edad y fueron encerrados en habitaciones sin ventanas ni luz suficiente. Además, fueron presionados por los policías para crear recuerdos falsos y confesar crímenes que nunca habían cometido. Los oficiales incluso utilizaron la confesión obtenida de Maurice Pierce para así poder incriminar a los otros 3 que supuestamente él decía habían sido sus cómplices. Los audios de esos interrogatorios muestran la presión ejercida, con policías repitiendo y manipulando relatos para obtener esa confesión. Mientras tanto, las teorías de los posibles asesinatos fueron numerosas y variadas. En un principio, la fiscalía incluso intentó defender la hipótesis de que había un 5º cómplice, el cual explicaría el perfil de ADN que era desconocido y no pertenecía a ninguno de los sospechosos. Pero esta hipótesis realmente carecía de ningún sentido y lo único que se buscaba con esto era un intento desesperado de salvar una acusación fallida. Entre los teóricos del crimen se especuló con la posible participación de un asesino en serie conocido, como por ejemplo Kenneth Alec McDuff o Paul Downis Red.
Estos asesinos tenían crímenes similares en su historial, pero la evidencia y el ADN descartaron cualquier implicación de estos hombres. Entre todas las teorías y especulaciones destacan dos testimonios de dos testigos presenciales recogidos por clientes de la yogurtería la noche de la masacre. Ambos mencionan haber visto a dos hombres no identificados sentados en un banco después de las 10 de la noche, los cuales dicen que se comportaban de manera extraña y que emitían una sensación inquietante. Describen a uno de ellos como un hombre blanco de aproximadamente 1,67 de altura, veintitantos o 30 y pocos años, cabello rubio sucio y una chaqueta negra grande. En cuanto al otro hombre, estos testigos dicen que era más alto, de aproximadamente 1,83 m de altura. Además dicen que tenía una complexión media, cabello oscuro, nariz alargada y puntiaguda, y iba vestido con una chaqueta verde estilo militar y tenía una voz profunda. El primero de estos testimonios vino de parte de Der Kloff, el cual era gerente de seguridad y decía haber visto a ese hombre de la chaqueta verde merodeando la zona. Decía que lo vio hacer preguntas extrañas y posteriormente vio cómo entraba en la parte trasera de la yogurtería bajo el pretexto de usar el baño. Este seguridad observó el comportamiento de ese hombre con desconfianza y reportó todo esto a la policía días después del crimen. Pero nunca se realizó un retrato de robot de lo que había visto ni se identificó a ese hombre. El segundo de estos testimonios provenía de una pareja que fueron los últimos clientes de la yogurtería antes del cierre. Ellos fueron quienes dijeron que habían visto a dos hombres sentados en un banco y que tenían un comportamiento inquietante. Y después de esto, Jennifer Harbinson cerró la tienda con normalidad, pero los hombres permanecieron en el banco hasta que la pareja se marchó. Estos testimonios, aunque circunstanciales, luego fueron clave a la hora de realizar la investigación y de apuntar a sospechosos. Pero como os digo, en un principio los hombres nunca fueron identificados ni localizados, y aunque su comportamiento sugiere que podrían haber tenido contacto directo con los asesinos o haber sido testigos privilegiados. Las fotos del local muestran un banco despejado y un dispensador de servilletas vacío. Esto coincide con el lugar donde los testigos decían haberlos visto, e implicaría que los crímenes ocurrieron inmediatamente después de que ellos dejaran ese banco. Basándose en las pruebas, desde un principio se creyó que los asesinatos fueron cometidos por múltiples atacantes o al menos por un perpetrador y un cómplice. Además, el hecho de que las chicas fueran sometidas, llevadas al almacén, atadas y luego se prendiera fuego al local sin alertar a negocios vecinos indica un nivel de planificación y experiencia criminal. Por eso, la teoría inicial de que posiblemente fuera un robo frustrado se descartó. Se pensaba que probablemente los asesinos tenían la intención de causar daño o terror, no simplemente robar en la tienda. Y la presencia de acelerantes refuerza la teoría de que esto era un acto premeditado y meticuloso, no un simple robo fallido. O sea que quien cometió este crimen iba preparado para conseguir lo que quería hacer. También se creyó posible que a lo mejor uno de los atacantes conociera previamente a alguna de las víctimas y la hubiera estado observando. Y se pensaba que posiblemente los objetivos eran o bien Amy o Sarah. Aunque lo cierto es que no se encontró ninguna evidencia directa que avalara esta teoría. Después de que se demostrara que los 4 sospechosos principales no tenían nada que ver con el crimen, la teoría que cogió fuerza es que posiblemente esos 2 hombres del banco eran los principales sospechosos. Y esta fue la hipótesis principal hasta que los avances tecnológicos dieron la respuesta definitiva en 2025. Robert Eugene Brassers. Sin lugar a duda, la evidencia más significativa descubierta en esta investigación fue el misterioso perfil de ADN perteneciente a un hombre no identificado. Este ADN fue hallado en 2 de las 4 víctimas tras los avances tecnológicos en pruebas genéticas. En un principio se supo poco de esta muestra, lo único que se confirmó es que no coincidía con ninguno de los 4 sospechosos principales. Además lo cotejaron con cientos de sospechosos del Departamento de Policía de Austin, pero no dio ninguna coincidencia. También se pensó que podría tratarse de una contaminación de pruebas, así que se cotejó ese ADN con los técnicos forenses y con los oficiales de
policía que acudieron a la escena. Pero el ADN tampoco correspondía con ninguno de ellos, así que esto quería decir que pertenecía a uno de los responsables directos de los homicidios. Y como os he comentado, fue en septiembre de este año cuando las autoridades anunciaron un avance significativo en la investigación. Se confirmó que la muestra de ADN pertenecía a un hombre llamado Robert Eugene Brassers. Y la evidencia no se limitaba únicamente a estas pruebas genéticas. Los investigadores encontraron también una coincidencia balística entre el arma que Robert Eugene había usado para quitarse la vida y un casquillo de bala que fue hallado en el desagüe de la tienda del yogur. Un detalle que sugiere que fue él quien apretó el gatillo aquella noche. Y a estas alturas os estaréis preguntando quién era Robert Eugene Brassers. Robert nació el 13 de marzo de 1958 en Newport News, Virginia. En cuanto a su infancia y juventud, parecían normales, no tenía problemas de conducta, no consumía drogas ni alcohol y después de graduarse entró en el ejército. Y allí sirvió varios años para la Marina. Pero detrás de esa apariencia de vida común, algo oscuro empezaba a crecer. Todo se vino abajo a mediados de los 80, cuando Robert deja el ejército y se muda a Nueva Orleans, y allí su vida criminal comenzó a florecer. La noche del 22 de noviembre de 1985, Robert convence a una mujer llamada Michelle Wilkerson, de 24 años, a que le acompañara a un bar. Más tarde, en un callejón oscuro, tras beber toda la noche juntos y ser rechazado por ella, Robert le dispara 2 veces, una en el cuello y otra en la cabeza. Robert, creyendo que su víctima había fallecido, va a la playa a deshacerse del arma. Sin embargo, Michelle sobrevivió de forma increíble. La joven logró arrastrarse hasta una alcantarilla y finalmente hasta un apartamento cercano para pedir ayuda. Mientras ella describía quién había sido su agresor, la camioneta de Robert se había quedado atascada en la arena de la playa. Y esto permitió que la policía lo capturara poco después. Por este crimen, Robert fue condenado a 12 años de prisión por intento de homicidio, pero fue liberado por buena conducta el 4 de mayo de 1989. Y a partir de aquí comienza una pesadilla que se movía de estado en estado. Robert vivió en Carolina del Sur, Tennessee y Georgia, y su historial delictivo siguió creciendo. En febrero de 1992, Robert es arrestado en Georgia por posesión ilegal de arma y robar un coche. Además, en su vehículo encontraron un escáner de radio, una chaqueta de policía, herramientas para abrir cerraduras y una licencia falsa. Como ya tenía antecedentes, temía que su condena fuera larga, así que llegó a un acuerdo y cumplió tan solo 5 años de prisión. Por lo que Robert vuelve a salir de la cárcel en febrero de 1997. Robert también tenía familia y su hija Deborah lo recuerda como un padre agresivo. Y aunque en el año 1997 vivía con su pareja y su hija, él tenía una doble vida. Esto le llevó a que en abril del 98 fuera detenido en Arkansas, esto por intentar forzar la casa de una mujer para la que trabajaba, cortando las líneas telefónicas y yendo armado. Por este hecho lo dejaron libre bajo fianza, pero su salud mental empeoraba. Por ejemplo, se hacía cortes con una sierra para ver si soportaba el dolor. Y además, su trabajo en construcción le permitía desaparecer durante semanas. Y en realidad, esos viajes escondían más crímenes. Sin que nadie lo supiera, Robert era un abusador y asesino en serie. Además, sus agresiones eran brutales y calculadas, y ya habían empezado años atrás, en concreto en 1990. El 5 de abril de 1990, en Greenville, Carolina del Sur, Robert entra al apartamento de una chica llamada Ginny Citricki, la cual tenía 28 años. Golpeó a Jenny mientras dormía, abusó de ella y la mató en su propio dormitorio. Luego le ató sus propias medias al cuello, arrastró el cuerpo hasta la bañera y lo sumergió. Y como burla escribió "No te metas con mi familia" en el espejo de su baño. En esta escena del crimen, Robert había dejado su ADN, que permaneció sin coincidencias durante años. Por cronología, su siguiente crimen conocido sería el de la tienda de yogur, ya que ocurre en 1991. Y si os acordáis, también hay coincidencias entre cómo estaban los cuerpos de la tienda de yogur y este primer crimen, ya que en la tienda de yogur una de las víctimas llevaba sus propias medias atadas al cuello y todas las víctimas estaban atadas con su propia ropa interior.
El siguiente crimen conocido sería el 28 de marzo de 1998 en Portville, Missouri. Ahí atacó a Sherry Scherer, de 38 años, y a su hija Megan, de tan solo 12. Las ató, abusó de la niña y luego les quitó la vida a ambas con una pistola del calibre 22. Misma pistola que se había usado en los asesinatos de la tienda del yogur. Ese mismo día, 2 horas después, intentó cometer otro crimen en Tennessee. Ahí entró a una casa, pero la mujer de 25 años que vivía ahí se defendió de él con tanta fuerza que logró escapar, aunque Robert le disparó en un brazo antes de huir. Y evidentemente, la balística del arma usada en este crimen lo conecta con el resto. Robert también resultó ser el abusador de una niña de 14 años en Memphis, a quien atacó el 11 de marzo de 1997. Esto lo hizo tras amenazar con un revólver a ella y a otras 4 personas a las cuales ató antes de abusar de la pequeña. Pero toda esta fachada y doble vida de crímenes se vino abajo el 13 de enero de 1999. Aquel día la policía de Missouri localizó un vehículo robado en el motel Super 8. Tras hablar con el personal del motel, confirmaron que los Brazers y la familia habían llegado en ese coche unos días antes. Al llegar, los agentes derriban la puerta de la habitación y encontraron a Robert escondido bajo la cama con un arma cargada. Pero cuando intentaron arrestarlo, él se resistió y abrió fuego. Los policías tuvieron que retirarse y pedir refuerzos, y en pocos minutos varias patrullas rodearon el motel. Tras enfrentarse a los agentes, Robert toma como rehenes a su propia esposa, a su hija y a sus 2 hijastras. Y después de 4 duras horas de negociación con la policía, Robert las liberó. Y es en este momento, al ver que iba a ser capturado y que todo había terminado para él, cuando Robert se dispara en la cabeza. Y este último disparo lo hizo con la misma arma que cometió todos sus crímenes, incluyendo el de la tienda de yogur. Aunque en un principio parecía que sus crímenes quedarían enterrados con él, sin embargo, la justicia no se detuvo. En 2018, la genealogista Sissy Moore, usando técnicas de genealogía genética, lo identificó como sospechoso de 3 asesinatos y varios abusos. Y es entonces cuando se descubre todo el historial criminal del que os he hablado ahora. Porque sus restos fueron exhumados y al cotejar el ADN extraído del cuerpo con el encontrado en las diferentes escenas del crimen, confirmaban que él era el responsable. Como os digo, todo esto lo había cometido a espaldas de su familia, llevando una doble vida que justificaba con viajes por su trabajo en la construcción. Por eso tiene crímenes repartidos por distintos estados de Estados Unidos. La hija de Robert, en entrevistas locales, dijo que al enterarse de esto se sorprendió y sintió mucha tristeza por las muertes vinculadas a su padre. También mencionó que cuando ocurrieron los asesinatos de la tienda de yogur, ella era simplemente un bebé, y cuando su padre se quitó la vida apenas tenía 8 años. Así que evidentemente esta chica no tenía ni idea de la doble vida que el monstruo de su padre llevaba a sus espaldas. E incluso mencionó que también piensa que podrían descubrirse aún más crímenes. Lamento muchísimo todo el daño que mi padre causó a cada una de las familias. Sé que no me corresponde a mí disculparme, pero alguien tiene que hacerlo porque él nunca lo hizo y la mitad de mi ADN viene de la persona que más les lastimó. Así que quiero decirles que lo siento por todo, pero me alegra que por fin estén recibiendo respuestas. Después de conocer este caso, lo más escalofriante no es solo la brutalidad del crimen, sino la incompetencia de las autoridades. Las 4 chicas de la tienda del yogur no solo fueron víctimas de un asesino, sino también fueron víctimas de un sistema que durante años parecía más preocupado por cerrar el caso como fuera que por encontrar la verdad. La policía de Austin construyó una investigación basada en interrogatorios coercitivos, horas de presión psicológica y confesiones fabricadas. Y todo esto sin que existiera ninguna prueba física que relacionara a los sospechosos con la escena del crimen. Y a pesar de ello, durante años, 4 hombres inocentes estuvieron en prisión mientras el verdadero asesino seguía fuera. Y mientras tanto, un asesino en serie como Robert Eugene Brazers estaba moviéndose por todo el país y acumulando víctimas sin que nadie lo asociara con nada y dejando tras de sí un rastro que solo décadas más tarde pudo unirse gracias al ADN.
Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito y decirme en comentarios cuál queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.